Hola, mucho gusto. Soy Pablo Echanove, soy ilustrador y artista visual y soy el autor de la exposición Visitantes 2010 que está montada en el Secut actualmente. Lamentablemente por la pandemia pues ya tenemos un año con la exposición congelada, no se ha podido visitar y estamos grabando esta serie de cortos videos para poder pues hablar un poco sobre la exposición y mostrarla aunque sea por medios digitales. Lo primero que hay que abordar en esta serie de videos pues es hablar un poquito de exactamente qué es Visitantes 2010. Visitantes 2010 es una intervención de espacio. Una intervención de espacio es cuando el artista toma un espacio y lo trata de convertir en algo distinto, ¿no? Que su función sea diferente. En este caso yo tomo una colección de personajes que tengo, que son como 50 personajes que vienen brotando de mi imaginación y los convierto en una franquicia, ¿no? Entonces este espacio se convierte en una convención como las que podríamos encontrar en Friki Plazas, que podemos encontrar en ciudades aquí como en Tijuana, y lo convierto pues en una convención de estos personajes que se titulan Visitantes. Este proyecto surge cuando yo me empecé a dar cuenta que ya acumulé bastantes de estos personajes. Tenía algo así como unos veintitantos personajes acumulados. Y me doy cuenta pues de que si no si no les doy un propósito, si no les doy un contexto nuevo, pues se van a quedar acumulados, ¿no? Nada más guardando polvo. Entonces lo que yo hago es tomar esta colección y trato como de insertarla en un espacio donde se puedan exponer. Y aquí es cuando empiezan las pláticas con el Secut. Y se propone la idea de crear esta franquicia, ¿no? De darles ese propósito y ese contexto a los personajes y que se conviertan en los visitantes. Para darle más sentido a esta idea de la franquicia, pues entonces aparte de producir estos personajes, se ocupan como producir en algún tipo de producto y ahí surge también la idea de crear este juego de baraja como si fueran juegos como Pokémon o Yu-Gi-Oh! Entonces crear estos personajes e insertarlos en un juego, ¿no? Que ese sea su contexto, su propósito. Y a partir de estas cartas es cuando se empiezan como a transportar a diferentes medios populares, ¿no? De repente empiezan a aparecer en playeras, empiezan a aparecer a lo mejor en música, en videojuegos, en videos y aquí tengo de hecho una como prototipo de los personajes, entonces se crean esas tarjetitas pues esta es como la primera presentación, ¿no? De estos 50 personajes y de ahí es cuando se empiezan a transformar a todos estos productos y donde ya empieza a tomar más forma la idea de crear en sí una convención y como sabemos pues en las convenciones existen todo este tipo de productos derivados de una franquicia o de una historieta o de una película. Entonces esa es la idea que se está tratando de presentar con Visitantes 2010 y es como yo trato de convertir el espacio en este centro de convenciones o en esta Friki Plaza. Otra cosa interesante que surgió de manejar esta idea de la convención es que empiezan a surgir todos estos conceptos de los grupos sociales, ¿no? Y cómo los fans de tal franquicia forman parte de este grupo y los fans de esta otra franquicia forman parte de este otro grupo. Entonces se da también esta idea donde la convención es como celebrando el 10º aniversario de esta franquicia, suponiendo que ya es súper popular. Entonces los visitantes llegan a este espacio y empiezan a ver letreros donde se habla como del gran éxito de la franquicia y cómo ha aparecido en películas y se han hecho ediciones especiales y aparece en música y en videojuegos y que ha formado ya como una gran parte de la cultura popular. Entonces el visitante entra y no conoce absolutamente nada de esto, ¿no? Entonces se crea esta sensación de intruso que estas plazas pueden llegar a provocar, ¿no? Cuando tú no formas como una parte no estás muy conectado con a lo mejor algunas de las subculturas, entras a estos espacios y te sientes desconectado y sientes que no conoces y te sientes como un intruso. Entonces, parte de la idea que va surgiendo cuando ya empezamos a desarrollar conceptos es esto de crear esta sensación de intruso, ¿no? Entonces, de que te sientas desconectado y sientas como que eres el único que no asistió a la fiesta, ¿no? Que no sabes qué sucedió, pero aquí están las evidencias de que sí sucedió. En cuanto al porqué del proyecto o la justificación, aparecen tres puntos principales. El primero es un punto personal, que es el yo querer, como ya mencioné, presentar estos personajes, ¿no? Mostrarlos y que no se quedaran nada más en el sótano, por así decirlo, ¿no? Que la gente los pudiera observar. Después aparecen otros dos puntos técnicos. El primero es el de presentar un proyecto basado en ilustración, que aparezca en el Secut, donde yo he observado últimamente que sobre todo a nivel local aparecen muchos proyectos um,
que celebran otro tipo de técnicas, ¿no? Donde se celebra más el arte conceptual, que no es malo, el arte conceptual es fantástico, pero de repente abarca mucho espacio, ¿no? También se celebra mucho la pintura tradicional, que igualmente es igual de importante. Entonces yo empiezo a notar que existe, por lo menos en los espacios públicos e institucionales, empieza a haber esta falta de mostrar el arte digital y la ilustración digital como proyectos válidos, ¿no? Para mostrarse en espacios culturales. Entonces esa es una de las ambiciones o de los porqués del proyecto. Y por último, que está un poco relacionado, también es el de presentar algo divertido, algo lúdico que aparezca en el centro, ¿no? Que puedas tú ir y divertirte y no sentir que a lo mejor no le entendiste bien a la exposición, entonces no la disfrutaste. Tú puedes ir, ver los personajes, leer las descripciones, reírte de sus aspectos. Son personajes que quiero pensar yo chistosos. Y con eso ya se logró algo, ¿no? Y ya se logró como uno de los objetivos principales, que es ir a divertirte al museo, que se convierte en una experiencia más de juego y menos de contemplación. Entonces esos son como los objetivos principales que yo fui manejando cuando empecé a construir este proyecto. Eso es todo por mi parte para este primer video. Espero que podamos producir más videos para hablar más a fondo acerca de esta exhibición. También espero que pronto podamos ya visitar la exhibición en persona, ya que las cosas sean un poco más seguras, estemos mejor parados. Es una exposición a la cual se le metió mucho esfuerzo, tanto por mi parte como por el equipo del Secut, y pues sí queremos, ¿no? que se pueda aprovechar y que ustedes puedan visitarla y puedan reírse y divertirse e incluso imaginarse sus propios personajes. Gracias. Gobierno de México.